Tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo del conversatorio sobre el sistema acusatorio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del juicio. Va a ser nuestro primer encuentro que vamos a tener acerca del juicio oral. Después van a seguir otros encuentros donde vamos a seguir indagando acerca de esta etapa tan importante en lo que es el sistema acusatorio en un proceso penal. Eh, Así que en esta oportunidad, como lo venimos haciendo en los distintos conversatorios, eh, van a transmitir los distintos actores que van a disertar la experiencia que tienen a lo largo de estos años de la implementación del sistema acusatorio en nuestra jurisdicción. No me presenté, mi nombre es Roxana Gual, perdón. Primero, yo soy auxiliar fiscal, pasa que ya estuve en otro conversatorio con ustedes, hemos compartido. Mi nombre es Roxana Gual, yo estoy en la Fiscalía del Distrito Salta, eh, que abarca las jurisdicciones que son Salta, Jujuy, Orán y Tartagal. Trabajo con el fiscal del distrito, el doctor Villalba. Por esta oportunidad agradezco a Lucía Orsetti que me ha invitado como moderadora de este panel, un panel muy interesante porque la verdad que la etapa del juicio oral, si bien ustedes ya vienen viendo a través de los distintos encuentros se ha señalado que no todo llega a la etapa del juicio, es muy poco lo que llega al juicio, es un porcentaje chico porque el código nos da unas herramientas de salidas alternativas, como el juicio abreviado, que se celebra muchas en las etapas intermedias, pero podemos decir que esta etapa del juicio oral es una etapa donde podríamos decir que está la máxima expresión del sistema acusatorio, porque tenemos el contradictorio entre las partes, por un lado la fiscalía, la defensa, se produce toda la prueba. Hasta ese momento teníamos las evidencias, que cada una de las partes venía con estas evidencias, se produce toda la prueba, cada una de las partes va a exponer su teoría del caso y vamos a llegar finalmente, luego de la producción de esta prueba, a una sentencia que será condenatoria absolutoria. La verdad que es una etapa muy rica para que he visto en el programa que hay distintos conversatorios en los que vamos a ir viendo el desarrollo de esta etapa del juicio, y en esta primera oportunidad tenemos tres actores que nos van a hablar de esta primera etapa del comienzo, de cómo se trabaja desde el lugar que está cada uno transitando en este sistema acusatorio, cómo se trabaja para el inicio de este juicio oral. En primer lugar, voy a presentar al doctor Hugo Federico Mecena. Él es secretario penal del Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de Salta desde el año 2013. Es funcionario de la Oficina Judicial de Juicio del Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de Salta desde la implementación del sistema acusatorio desde el año 2019, y también es miembro del Instituto de Ciencias Penales, Sociales y Afines de la Universidad Católica de Salta, es especialista en ciencias penales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, y también es doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. Muy buenas tardes, doctor Mecena. Buenas tardes a todos, Muy ¿cómo buenas tardes. están? Y también nos acompaña la doctora María Victoria Nájer. Ella es abogada, es defensora oficial en Jujuy, integró el equipo de la defensa desde los inicios, desde los comienzos de la implementación del sistema acusatorio en nuestra jurisdicción, con distintos cargos. Llegó a ser también coayudante y actualmente se desempeña también como supervisora de la unidad remanente de la defensa. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Roxana, y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y lo tenemos también al doctor Jorge Oscar Viltes Monier, es abogado, doctorando en Derecho en la Universidad de la Austral, especialista en ciencias penales, en Fiscalía Penal Acusatoria. Actualmente se desempeña como auxiliar fiscal en la Procunar NOA, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Muy buenas tardes, doctor Viltes. Bueno, vamos a comenzar entonces, como lo venimos haciendo en las distintas encuentros que hemos tenido. Cada uno de los actores va a contar su experiencia. Se ha dividido esta charla en tres módulos
cómo el inicio de un debate, cómo se organiza el inicio de un debate, después cómo presentan el caso el fiscal y el defensor, y finalmente también lo que hace algo tan importante que son los alegatos de apertura de las partes, y dejamos una etapa final para las preguntas que quieran hacer en el chat todos los presentes. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta exposición. Como les dije, esto es todo en base a la experiencia de cada uno de los actores, porque todo lo que está en el código, siempre lo decimos, lo pueden consultar los artículos del código, y lo rico de justamente estos conversatorios es escuchar la experiencia y cómo están trabajando los distintos actores que están implementando el sistema acusatorio. Bueno, vamos a comenzar una primera parte de cómo se organiza el inicio del debate oral, y acá quisiera preguntar al doctor Mecena, que tiene una vasta experiencia en el sistema acusatorio, que él se desempeña como secretario del Tribunal de Juicio, y también anteriormente ha estado en el Tribunal de Juicio ya con el sistema mixto, y previo al inicio de esta charla estábamos conversando de él, que quisiera que nos cuente también la diferencia que ve él en el desarrollo de un juicio en el sistema mixto y el juicio también ahora en el sistema acusatorio. Y también, ya que el doctor, tal como lo hemos señalado, él está a cargo de la oficina judicial de juicio, sería bueno que también nos cuente cuáles son las gestiones y las funciones que cumple esta oficina judicial para el inicio de debate, que cumple un rol fundamental. Lo dejo, doctor, entonces. Bueno, gracias, Roxana. Antes de comenzar, por supuesto, quiero agradecer, en realidad destacar esta iniciativa que lleva adelante la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a través de la Escuela de Capacitación. Generan estos espacios que son de mucha utilidad, en especial, bueno, para aquellas jurisdicciones que tienen el desafío por delante de implementar el Código Procesal Penal Federal en este esquema escalonado, siendo nosotros los primeros, ya llevando casi 5 años en trabajar bajo este esquema. Bien, bueno, a todos los que están presentes, ahí lo veo el doctor Domingo Batule, que trabaja en juicio, así que le mando un saludo especial, y en particular a Lucía Orsetti, que haya generado este espacio. Siempre destaco a Lucía en estas iniciativas y siempre trabajar en pos de visibilizar el trabajo que llevamos adelante nosotros, y bueno, y en este acto generoso también para aquellos que están escuchando este conversatorio. Espero que les sea de utilidad lo que les voy a contar. Bueno, como ya decía Roxana, mi nombre es Hugo Federico Mecena, trabajo en la Justicia Federal desde el año 2011. Entré a trabajar en tribunales de juicio, toda mi vida estuve acá, empecé como empleado, después en el 2013 fui designado secretario, con lo cual empecé trabajando con el Código Levene en la organización de juicios, con lo cual un poco eso me dio una ventaja, digo yo, porque la función del secretario en la organización de juicios, ya con el Código Levene, es un poco, teníamos aceitado esta dinámica de trabajo, ¿no? En particular, hay diferencias, por supuesto, no es lo mismo. Antes trabajábamos con papel, con expedientes que nos llegaban, con jueces que ya de entrada conocían el expediente, los hechos, las pruebas. De hecho, ellos eran quienes tenían el primer trabajo de verificar la pertinencia y la admisibilidad de la prueba, cosa que con el nuevo código esto no ocurre. Los jueces de juicio están totalmente abstraídos de toda información, con lo cual el sistema lo que busca en esta instancia, a diferencia de la anterior, es dotar al juez de mayor imparcialidad en el trabajo que tienen que llevar adelante. Y en esto estamos las oficinas judiciales, que venimos a hacer un poco este filtro, a quitarles ese trabajo a los jueces de organización o de estar pendiente del expediente, sino solamente facilitarles el espacio, que es a través de una audiencia, para que ellos puedan llevar adelante su actividad jurisdiccional con lo que las partes les llevan a su conocimiento. Bueno, obviamente el objetivo que tenemos como oficina judicial en este
me voy a ceñir a hablarle de esto, es fundamentalmente garantizar que se lleven adelante las audiencias de juicio en la forma más rápida posible, ¿sí? Un poco para darles una idea, nosotros tenemos un marco, una pauta o principios que nos rigen como oficina judicial. Entre ellos está la celeridad, la desformalización, la eficiencia, la eficacia, la responsabilidad de la gestión de los recursos públicos. Esto implica, es muy importante al momento y está muy emparentado con la desformalización, la utilización de los recursos en forma más eficiente y con menos costos, la cooperación y la coordinación, con el propósito de que los jueces hagan lo que son llamados a hacer en este nuevo sistema, la exclusividad de la función jurisdiccional. Como para que ustedes se den una idea, aquellos que trabajan en el Poder Judicial, en el sistema LEX 100, nosotros tenemos un perfil único para oficinas judiciales, en donde recibimos, esta es una carpeta judicial que tiene una cronología de audiencias que se fueron llevando adelante a lo largo de todo el proceso. Ya no son papeles, esto es todo digital, ¿sí? Y hay una cronología de audiencias en donde los jueces resolvieron las cuestiones que se fueron suscitando en esa instancia, en la instancia de la investigación penal preparatoria, y todo esto queda volcado a través de distintos incidentes, porque así se denominan, que son incidentes de audiencia, en donde queda plasmado todo lo que ocurrió en esas audiencias. Para nosotros, en particular en la etapa de juicio, es muy importante conocer de antemano lo que sería el auto de apertura a juicio. ¿Por qué digo esto? Porque nos permite empezar a programar o a diagramar lo que va a ser la audiencia que tenemos que organizar. Nosotros tenemos que gestionar audiencia. Con lo cual, este auto de apertura a nosotros nos va a permitir de antemano saber la integración del tribunal, o sea, si esto es colegiado o unipersonal. Recuerden ustedes que en la audiencia de control de acusación, es un juez de revisión, lo que serían las cámaras federales de apelaciones, las que en esa audiencia determinan la integración del tribunal en función del artículo 50 del Código Penal, del Código Procesal Penal, y también la cantidad de prueba que va a llegar a juicio, ¿sí? La admisibilidad o la pertinencia de esas pruebas que las partes le van a llevar a este juez de revisión es quien la va a tamizar o a buscar el estándar de acuerdo a su pertinencia y utilidad y va a permitir que llegue a juicio. Entonces, en función de la cantidad de testigos, imputados, en fin, es como que nosotros empezamos a prever cómo vamos a organizar las audiencias de juicio. Entonces, eso es lo primero a lo que nosotros accedemos y del cual accedemos solamente nosotros como oficina judicial. Recuerden ustedes que está absolutamente prohibido que nosotros le transmitamos alguna información vinculada a la causa a los jueces. Me refiero al hecho o a las cuestiones que van a ser objeto de debate, o sea que es una información que solamente la manejamos nosotros los funcionarios con nuestro equipo de trabajo, en donde solamente nos permite anticipar o darle el marco a cómo vamos a organizar esas audiencias que vienen por delante. Entonces, como primer paso, nosotros somos anoticiados por la Oficina Judicial de Revisión y Garantía de que una carpeta judicial fue elevada a juicio, vemos este instrumento y ahí ya empiezan a correr los plazos a nosotros. Tenemos 48 horas para sortear el juez que vaya a intervenir o los jueces, en el caso de que sea colegiado o unipersonal, como les decía, y fijar las audiencias del artículo 294, que son las audiencias de juicio para la determinación de la responsabilidad. Esa es la audiencia central que tenemos nosotros en la etapa de juicio, junto con la de cesura de pena en el caso que se arribe a una sentencia condenatoria. Bien, después puede haber otros tipos de audiencias, como una prórroga de medida de coerción o cuestiones de esa naturaleza que son pedidas por las partes, pero no hacen a las audiencias que naturalmente nosotros gestionamos en esta instancia. Como bien decía Roxana, en la instancia de juicio, si bien cuantitativamente es mucho menor la cantidad de causas que llegan a esta instancia, recordemos que cualitativamente suelen ser las más complejas, con lo cual exigen o demandan, por lo general, muchos agendamientos de audiencias, ¿sí? Entonces,
eso es un poco el trabajo que nosotros tenemos en mira, gestionar de forma eficiente la realización de las audiencias para que los jueces puedan llevar adelante su trabajo jurisdiccional. Obviamente esto es en cooperación con las partes, ¿no? Entonces, la primera cuestión que verificamos, una vez que sorteamos el tribunal que vaya a intervenir, la cantidad de testigos, ya tenemos nosotros un esquema articulado con todos los jueces de agendamientos de audiencia. Entonces, ya sabemos qué días podemos ir fijando las audiencias dependiendo del juez que preside la causa, o si son unipersonales, el juez que vaya a intervenir en esa causa, ya también tenemos asignado esos días, con lo cual hay una previsibilidad tanto para nosotros como para las partes. Entonces, una vez que hicimos este sorteo, sacamos el primer decreto, si bien nos da un plazo de 48 horas, nosotros lo hacemos de forma inmediata, y en este primer decreto le ponemos a conocimiento a las partes cuál es el tribunal que lo integra, ¿sí? Quiénes son los jueces que van a intervenir en esta causa, también se lo informamos a ellos. También en ese mismo decreto establecemos los días que vamos a agendar de audiencias con los horarios, el horario que va a llevar, por lo general siempre se prevé durante la mañana, por dar un ejemplo, de 8:30 a 1:30. Yo gestiono por lo general las audiencias en las que interviene la doctora Snope, que entonces si es colegiada, los jueves de 8:30 a 1:30, ella va a llevar adelante esa audiencia, yo se las fijo, y el plazo que tenemos para fijarla, que nos da también el código, que no sea antes de los 5 días ni pasados los 30 días. Esto está muy vinculado al esquema, al principio de celeridad. O sea, siempre se busca lo más rápido posible hacer el agendamiento de la audiencia y avanzar. Bueno, una vez que ya tenemos este primer decreto, en donde también dejamos ahí fijado un link de conexión, todo esto lo manejamos nosotros desde la oficina judicial, ese link de conexión también sirve para aquellos fiscales, como puede ser Lucía, que a veces está en Tartagal, para que se pueda conectar y no tenga que venir acá a la sede del tribunal, y eventualmente también para la citación de los testigos. Recordemos que las notificaciones de los testigos quedan a cargo de las partes que lo ofrecieron, con lo cual la fiscalía se va a encargar de sus testigos de notificarlo y hacerlo saber el día que va a comparecer, y la defensa va a hacer lo mismo también con sus testigos. Por supuesto, esto en forma coordinada con la oficina judicial. Porque ya más adelante voy a hablar cómo se desarrolla la audiencia. Esto es todo el anticipo, la organización, ¿no? Quedando a cargo nuestro también la comparecencia de los imputados, en el caso que los pida la defensa. Acá tenemos las unidades penitenciarias alejadas del centro, con lo cual por problemas de traslado, por lo general lo hacemos a través de videollamada, o eventualmente si la defensa los pide expresamente los hacemos comparecer a la sala de audiencia. Eso un poco se lo dejamos librado a las partes. Con lo cual, con eso nosotros empezamos a diagramar el esquema en el que vamos a llevar adelante nuestras audiencias. Siempre tenemos como objetivo que estas no fracasen, ¿sí? La cancelación o la suspensión de una audiencia para nosotros es un problema, no solo porque está hablando un poco mal de nuestro trabajo, sino también porque esto queda sentado. Nosotros llevamos estadísticas de nuestro trabajo, esto se reporta cada 15 días a casación, las estadísticas en donde se mide nuestro trabajo, y también queda en evidencia el trabajo que llevan adelante los jueces, porque se mide incluso el tiempo en el que están en audiencia, un montón de parámetros que después eso se genera un informe que Casación los publica semestralmente, que da una trazabilidad de nuestro trabajo y está muy vinculado a la transparencia que busca este código en nuestra forma de trabajar, ¿sí? Entonces, en ese primer decreto que les decía, se incluye los jueces que van a intervenir, la fecha de audiencia, que la primera es la de responsabilidad, es el link de conexión para que las partes puedan hacérselo saber a los testigos si no van a comparecer en forma presencial, y para que algunas de las partes que no puedan concurrir a la sala de audiencia también lo puedan hacer a través de ese medio, y eventualmente evitar traslados que puedan resultar costosos. Como le decía, los testigos, las notificaciones de los testigos quedan a cargo de las partes que los hayan ofrecido. Nosotros siempre coordinamos con los fiscales auxiliares o con los defensores coadyuvantes en un contacto inmediato a través de WhatsApp o de cualquier medio que que nos permita tener una comunicación fluida, en donde nos van anticipando la cantidad de testigos que van a traer para ese día,
y nosotros, y ya sea si van a ser en forma presencial o en forma remota, todas estas cuestiones que como oficina judicial nosotros vamos a ir dejando previsto en función de esta información que nos van pasando la Fiscalía y la Defensa. Y también, obviamente, toda esta información se les va comunicando a las partes, porque recordemos que en el principio de buena fe, los testigos que vayan a ser convocados, por ejemplo, por la Fiscalía, es bueno que la defensa lo sepa porque también los va a tener que contraexaminar, por lo cual esta información también se la vamos transmitiendo a la defensa o, si son testigos ofrecidos para la defensa, a la Fiscalía. Entonces, ese es uno de los criterios con los que nos vamos manejando y, como les digo, el objetivo siempre está en que esa audiencia, en el día, en la hora en la que nosotros la programamos, se lleve adelante. Como le digo, creo que esto ya también lo dije, el tema de que los jueces estén sentados en esa hora y en ese día, las partes y los imputados estén convocados, eso corre por cuenta de nosotros, de la oficina judicial, eso es una gestión que la llevamos adelante nosotros, y el resto, lo que es notificación de testigos y la producción de la prueba, eso ya corre por las partes que la hayan ofrecido. Eso es un poco el anticipo o la previa de organización que tenemos nosotros antes que se lleve adelante el juicio. Después el desarrollo de la audiencia, si quieren después se lo comento, así Victoria y el doctor Jorge Viltes pueden hablar también de este anticipo o de la organización previa que tienen ellos. Gracias. Entonces, esto es un poco el anticipo. Como para cerrar, en relación a tu pregunta, haciendo una comparación con el código viejo y con el código nuevo, para nosotros los secretarios nos resultó fácil o no nos resultó complejo la organización de audiencias. Antes pónganse a pensar que nosotros como secretario teníamos a cargo la notificación de los testigos, de hacer las instrucciones suplementarias que ordenaban los jueces al momento de aceptar las pruebas. Todo ese trabajo lo hacíamos nosotros como secretarios. Bueno, ahora eso queda más en cabeza de las partes y nuestro trabajo más se relaciona con la gestión y, y el objetivo de que esa audiencia se lleve adelante y no se frustre o no se fracase o no fracase por esto que le decía, que todo esto queda asentado a través de estadística y que queda visibilizado nuestra forma de trabajar. Muchas gracias, doctor. Clarísimo cómo es el comienzo y la organización que tiene y la función tan importante que tiene la oficina judicial, que quedó claro que también es importante el diálogo entre las partes. Así que ahora vamos a pasar al doctor Viltes para que nos cuente cómo comienza a trabajar el Ministerio Público Fiscal a partir que recibe este decreto que mencionó el doctor Mecena, que es el inicio, ¿no es cierto?, que es la notificación que recibimos como parte, como Ministerio Público Fiscal en este caso, de la primera audiencia de inicio del juicio oral. Le damos la palabra entonces al doctor Viltes. Buenas tardes a todos de nuevo. Aprovecho la oportunidad para, en primer lugar, destacar y celebrar este tipo de jornadas. Tomo la palabra que decía Federico. Creo que estas jornadas permiten visibilizar el trabajo de la jurisdicción y compartir lo que venimos haciendo desde el 10 de junio del 2019, cuando se nos diera el honor, ¿no?, de ser la primera jurisdicción de poder empezar con la implementación del sistema acusatorio. Particularmente el agradecimiento a Lucía por la invitación. eh, Así que gracias nuevamente y a todos ustedes por compartir este espacio. Eh, Creo que un punto neurálgico para los ministerios públicos fiscales, sin lugar a dudas, va a ser la forma en la cual se prepara para el debate. Si se parte de la lógica que nos tenemos que preparar de igual modo que lo hacíamos para un debate en el marco del sistema procesal penal mixto, es muy probable que no obtengamos buenos resultados. Sobre todo cuando si tenemos en consideración que lo que vamos a llevar a juicio como Ministerio Público Fiscales, y sobre todo también en la consideración de que no todo llega a juicio, sino que vamos a llevar a juicio aquellos casos que son discutidos, la preparación que exige, sobre todo en investigaciones, eh, tiene que ser distinta y tiene que ser bajo la construcción de una teoría del caso que las empezamos a pensar desde el inicio de la investigación. Entonces,
Les cuento particularmente mi experiencia. Yo me desempeño como auxiliar fiscal en la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, la sede descentralizada de la Procunar, que depende de Diego Iglesias, y acá la regional depende de nuestro fiscal de distrito, el doctor Eduardo Villalba. Trabajo con Mariana Gamba y nosotros básicamente iniciamos diferentes casos por narcocriminalidad organizada. Y dentro de esos casos, lo comenzamos bajo la lógica de la propia iniciativa de la Fiscalía, que sale a buscar los casos de narcocriminalidad y no se queda únicamente con lo que le pueda traer el turno, y no se queda únicamente con lo que le pueda traer la fuerza de seguridad. Entonces, nosotros ya desde el inicio del caso, desde el día 1, normalmente ya empezamos a definir una hipótesis de la investigación que va a transitar en lo que es la investigación preliminar de oficio, la investigación previa a la formalización, y una teoría del caso que se empieza a delinear desde el mismo momento de la formalización. Entonces, desde esa óptica, cabe tener en consideración que la preparación, en nuestros casos, en el juicio, porque es muy probable que terminemos en una audiencia de debate si atenemos a la letra de la ley, el artículo 324, dice específicamente que el límite para poder hacer acuerdos plenos es 6 años. Nosotros estamos llevando a juicio casos de narcocriminalidad organizada, transporte de 3 o más personas, ya parte de un mínimo de 6 años a un máximo de 20. Entonces, la primera circunstancia a tener en cuenta de esto es que es muy probable que nos vayamos a juicio, ¿sí? Eso es como primer punto. Como segundo punto, esta teoría del caso nos obliga a nosotros a tener la siguiente consideración. La oralidad cambia el esquema de trabajo, no tan solo del Ministerio Público Fiscal, sino que la oralidad va a cambiar la intervención que van a tener los auxiliares de justicia de la Fiscalía. Entonces, la oralidad también exige una preparación para el debate por parte de las fuerzas de seguridad. Y lo otro es tener presente la siguiente consideración. Eh, la audiencia de debate se conforma en el escenario de un teatro de circunstancias donde van a aparecer el fiscal y la fuerza de seguridad. Y para que circunstancia, para que ese teatro de operaciones que es el debate, pueda surgir, en definitiva, la verdad que la parte del Ministerio Público Fiscal quiera presentarle a los jueces, requiere también de una asistencia por parte de las personas que trabajan con nosotros y hacen un trabajo por detrás que no se ve, pero que es muy importante para que las audiencias de debate puedan salir bien desde el punto de vista de lo que está planteando la Fiscalía. Entonces, ¿qué estoy queriendo referir con esto? Lo que estoy queriendo referir es que en tu equipo de trabajo la centralidad no tan solo lo van a tener los fiscales, los auxiliares fiscales, en definitiva lo que van a presentar los fiscales, sino que también hay todo un trabajo previo de notificación a las personas que van a ir a comparecer, de preparación de los testigos que van a ir a declarar en el marco del debate, de la preparación de la documentación y de los elementos a exhibir durante la audiencia, de coordinación con la oficina judicial para que los elementos que se van a transmitir, como por ejemplo las intervenciones telefónicas en el marco del debate, se escuchen bien dentro de la audiencia, que tengan la captación de los jueces. Hay un punto, nosotros litigamos para convencerlo al juez respecto de nuestra teoría del caso, y ese es un punto que no tenemos que perder de vista. En primer lugar, es decir, trabajamos para convencer a los jueces, pero también trabajamos en definitiva para que el imputado, que es el justiciable, entienda claramente cuál es el objeto de nuestra imputación. Eso como primera consideración, es decir, tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta todas estas circunstancias y pensar la estrategia del debate desde el día 1 del inicio del caso, sobre todo cuando se trata de investigaciones de carácter complejo. Una vez que tenemos enfocado y definido esta teoría del caso, que vamos a ver que se va construyendo durante la investigación penal preparatoria, no va a tener muchas variantes y que queda definida sobre todo en la acusación, en el control de acusación y en el control de lo que se hace y de lo que queda plasmado en el auto de apertura de juicio oral. Bajo esas consideraciones, eh, a los fines de esta ponencia y tratar de un poco de clarificar, desde el punto del Ministerio Público Fiscal hay
tres puntos le diría que son los más salientes después de haber hecho esta base. La primera de ellas, ¿sí? La primera de ellas es respetar a rajatabla el 281 del Código Procesal Penal Federal, ¿sí? Es tener en consideración el primer punto, y nosotros como Ministerio Público, como tutores de la legalidad en el marco de un proceso penal, como tutores de la legalidad en el marco de un proceso penal, es procurar específicamente que ni las partes, ¿sí?, ni los jueces, en definitiva, tengan acceso al auto de apertura de juicio oral, porque muchas veces van a ver que antes de la primera audiencia de debate, podamos discutir una prórroga de una prisión preventiva. La defensa no puede hacer referencia a lo que se dijo en el auto de apertura de juicio oral. No ha pasado una audiencia que deslizó ciertas circunstancias de lo que había pasado en esa audiencia y lógicamente se efectuaron los planteos por parte del Ministerio Público Fiscal acompañado por los jueces para que no se deslicen. Es decir, resguardar esa circunstancia porque en definitiva hace a la imparcialidad del juzgador. Segundo punto para tener en cuenta sobre el 281 que nos fue dando la práctica y que también se fue resolviendo a partir de los diferentes debates. ¿Qué hacemos con los objetos? ¿Sí? Los objetos que nosotros tenemos que presentar en el juicio y que lo van a incorporar válidamente al proceso a partir de la declaración testimonial de las personas que van a concurrir al debate. La literalidad del artículo 281 dice recibir los objetos y documentos a analizarse. ¿Sí? Eso dice básicamente la literalidad del 281. Fede, corregime, cuando recién comenzábamos el sistema acusatorio, por los primeros debates, era una cuestión que teníamos que dilucidar. Y en un primer momento, cuando íbamos a iniciar un juicio oral, nosotros hacíamos una certificación de que era lo que tenía en definitiva, lo que íbamos a presentar en el juicio, lo llevábamos y lo llevábamos a la oficina judicial para que cuando se convocaran a los testigos se incorporara a dicha documentación y se le fuera presentando. Hoy, ¿sí? Hoy hemos ido evolucionando, los elementos en definitiva están a cargo de las partes y son las partes lo que lo van a llevar al momento al momento de las declaraciones de cada uno de los testigos. Entonces, ahí hay un punto que la práctica lo ha ido resolviendo, entiendo que es lo más pragmático para resolver y de ese modo no ha habido objeción tanto ni de la defensa, no ha habido objeción tanto de los jueces, ni lógicamente no ha habido objeciones por parte de los ministerios públicos fiscales. Los elementos que se van a incorporar en el marco del debate, eso ya ha sido dilucidado en la etapa previa, que es en la audiencia del control de acusación. Entonces, en definitiva, ya el debate sobre las discusiones sobre ese tipo de cuestiones ya se encontraría zanjado. Y siguiendo lo del 281, Fede lo deslizó, es tener en cuenta que es a cada una de las partes le compete asegurarse que sus testigos vayan a la audiencia del debate. Que sus testigos vayan a la audiencia del debate. Las notificaciones nosotros, por ejemplo, normalmente lo hacemos por Gendarmería Nacional, pero acá hay un punto. No basta, y nosotros lo entendemos y así lo hemos tomado, porque afecta a la estrategia, la teoría del caso que va a presentar vos ante los jueces, de la solidez de tu caso, no basta decir que le hemos notificado a nuestros testigos y que el testigo no compareció por motivos que nosotros no sabemos. ¿Bien? No sabemos. Nosotros nos aseguramos que la notificación exista, nosotros nos aseguramos que hemos hablado con nuestro testigo y nuestro equipo, que está en la parte operativa de las cuestiones administrativas del litigio, del caso en debate, se ocupan de que el testigo se conecte, si la conexión es virtual, de que el testigo comparezca específicamente con la suficiente antelación. Porque hay una cuestión también. La cuestión es, y lo que hemos ido al debate y lo que van a empezar a ir al debate, porque lógicamente lo que conforman los equipos de la Fiscalía van a tener mayor interacción en el debate, ya se elimina esa división entre fiscal de instrucción y fiscal de juicio, el que primero intervino va a ser el que fue al debate, se va a dar cuenta que en el juicio aparecen ciertas tensiones que nos provocan más, nos provocan más tensiones, esas descoordinaciones administrativas,
lo propio que va declarando el testigo en el marco del debate o las propias tensiones de lo que nos va requiriendo los jueces en cada una de esas audiencias. ¿Sí? Eh, a nosotros, así a modo anecdótico, bueno, señores jueces, ahora va a pasar a declarar el testigo Juan Pérez. Y no viene, y no entra, se demora. Entonces, vos necesitas ese tipo de información de tu equipo. Che, ¿qué pasa con Juan Pérez? ¿Está viniendo, no está viniendo? Vas informando al tribunal, etcétera. Asegurar la comparecencia. Todo ese tipo de cuestiones operativas son importantes y hay que tenerlas en cuenta. No hay que, no hay que ser lineal también. No hay que ser lineal en la proposición de los testigos. Y este es un punto muy importante que hace a la estrategia de tu caso. No hay que ser lineal en la proposición de los testigos. No todos, en la presentación del orden de los testigos, no todos son iguales. Hay testigos que te ganan el caso, ¿sí? Hay testigos que te ganan el caso. Entonces, es importante también que al momento de efectuar las notificaciones, previamente haya una estrategia de presentación de tus testigos. Y dentro de esa estrategia de presentación de tus testigos, donde nosotros normalmente, por ejemplo, nuestro primer testigo va a ser el encargado del caso de la investigación, porque él va a dar un panorama general a los jueces que nunca tuvieron acceso al legajo, que no tuvieron acceso al auto de apertura, de qué es lo que realizó la Fiscalía desde el inicio hasta el momento final respecto a la valoración de cada una de las pruebas. Entonces, no ser lineal en la presentación, en la definición de la estrategia de los testigos, como primera cuestión, y a su vez tampoco no ser lineal respecto a la calidad de los testigos que estamos llevando. ¿A qué me refiero con esto? Hay testigos, y va a pasar, y nos ha pasado que hay testigos, algunos son de la Fuerza de Seguridad y otros son testigos que pueden declarar en los términos del artículo 298 que son testigos bajo reserva de identidad. Con lo cual la notificación y el mantenimiento de la seguridad de cada uno de estos testigos se manejan con criterios distintos a los otros. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 298 prevé, en definitiva, testigos que declaren bajo reserva de identidad con la voz distorsionada o con el rostro oculto. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? ¿De qué manera resguardamos que este testigo de identidad reservada no se cruce en el marco del debate con los imputados, con los abogados defensores de los imputados o con otro tipo de testigos? ¿De qué manera también nosotros nos aseguramos que en las preguntas, al menos, intenten desde nuestra posición no dejar develada la identidad de ese testigo? Son todas estas cuestiones que hacen a la preparación como fiscales al momento de presentar un determinado caso. Entonces, bajo estos puntos, nucleo esa circunstancia de la preparación en los términos del artículo 281. Y después es importante tener en cuenta otra cuestión, la importancia de entrevistar a tu testigo de manera previa al debate. Y ustedes se van a encontrar, y nosotros todavía nos encontramos, cómo está mal visto, inclusive por parte de la Fuerza de Seguridad, de que el fiscal o la parte lo entreviste al testigo de manera previa al juicio porque entiende básicamente que se le está diciendo qué decir en el marco del debate y nada más alejado de la realidad. Lo que se hace, en este caso al testigo, es adelantarle por dónde va a transitar las preguntas del interrogatorio, por dónde podría transitar las preguntas del contrainterrogatorio por parte de las defensas y básicamente iniciarlo, indicarle en definitiva cuál es la forma de poder presentar claramente la información que resulta necesaria para poder ganar en el caso. Es como punto. A nosotros, en la práctica, ¿sí? Se nos ha presentado, sí, las siguientes preguntas, creo que inclusive se ha litigado, acá recién Fede lo estoy viendo, al doctor Domingo Batula, inclusive se discutió en el marco de su tribunal, es si las defensas pueden entrevistar de manera previa a los testigos que no son ofrecidos por él.
¿sí? Nosotros ha dado una oposición por parte del Ministerio Público Fiscal, porque entendemos que para eso está el debate, ¿sí? En el marco del debate es donde lo va a poder contrainterrogar, pero el tribunal entendió en estas circunstancias que la defensa tendría la posibilidad de poder entrevistarlo de manera previa para que no lo sorprenda, en definitiva, la entrevista por parte del fiscal y el contrainterrogatorio. No tendría por qué sorprenderlo, porque lo que estamos ofreciendo, voy llevando agua para el molino de la fiscalía, no tendría por qué sorprenderlo, porque lo que va a declarar es sobre lo que fue admitido en el marco de la audiencia del control de acusación. Y por el otro lado, también en este marco de las entrevistas previas y sobre todo en la preparación, también inclusive hemos discutido, Federico, hemos discutido en el caso Monge sobre esto y ha llevado a largas audiencias de preparación, lo vinculado al orden de los testigos. El orden de los testigos. La Fiscalía está obligada a presentarle a las defensas de manera previa un orden de los testigos, criterios de buena fe hicieron que la Fiscalía, pese a que no existe una imposición expresa en el artículo 296, que en definitiva el que marca el orden en el cual se va a recibir la prueba, por principio de buena fe le dijo esto sería un orden de los testigos que van a ir declarando en el marco del debate para que se pueda preparar la defensa, sin perjuicio de que se pueda variar, porque también en esta preparación, que es una planificación de lo que va a ocurrir en el debate, pueden ocurrir imprevistos, sin lugar a dudas. Pueden ocurrir imprevistos que pueda hacer alterar ese orden y no esa indicación de un orden previo significa que lo ata de pies y manos al Ministerio Público Fiscal respecto a la recepción de la orden de la prueba. Por último, sobre este punto, Roxy, es tener en cuenta la experiencia también, que me preparo para un debate, tengo los testigos, etcétera, y tenemos también que estar preparados, que normalmente siempre puede pasar, que así a nosotros nos ha pasado, la defensa minutos antes de que esté por hacer el alegato de apertura, viene con una propuesta de acuerdo pleno. Entonces vos toda esa planificación que tenías, esa planificación queda en letra vacía por esta propuesta de acuerdo pleno, siempre y cuando el Ministerio Público Fiscal acceda, lógicamente, y por cuestiones de estrategia también, ¿no? Porque si vos tenés en causas complejas, algunos, no ha pasado, algunos deciden hacer acuerdo pleno, otros deciden continuar con el debate, y de qué manera, y hay que ser cuidadosos también, en la proposición del acuerdo pleno y en la manifestación para la homologación de los jueces del tribunal, no comprometer su imparcialidad porque ellos todavía tienen que escuchar el debate sobre el resto de los imputados, ¿sí? Sobre el resto de los imputados. Entonces, básicamente sobre esos puntos intenté nuclear lo vinculado a la preparación del Ministerio Público Fiscal para el debate. Gracias, Jorge. Súper claro porque mostraste el nuevo trabajo que hace, ¿no es cierto?, el Ministerio Público Fiscal como equipo, cómo nos presentamos como equipo ante ya el inicio de un debate oral del que somos notificados. Me pareció muy importante esto que destacaste de la teoría del caso, que eso se lo viene remarcando en los distintos encuentros, que ya el Ministerio Público Fiscal desde el inicio del caso de la investigación, ya empezamos a trabajar con mira a un juicio, más cuando estamos frente a un caso complejo. Así que muy interesante, y también mostrar esto de que somos un equipo, ¿no? Que sale en el fiscal, la auxiliar fiscal, pero hay todo un equipo detrás de ellos preparando que esté todo aceitado para celebrarse esta audiencia. Es un estrés el tema de notificación de los testigos, les puedo decir, porque tal como lo dijo Jorge, nos tenemos que encargar que el testigo vaya, que esté presente, porque si no, se frustra la audiencia. Así que pueden observar, en base a la experiencia que contó Jorge Vilches, cómo cambia el trabajo del Ministerio Público Fiscal en este sistema acusatorio y la responsabilidad que tenemos. Ahora la vamos a escuchar a la doctora Nájer, en su rol de defensora oficial
de la unidad de Jujuy, que nos cuente también cómo se prepara la defensa. Ya escuchamos cómo se prepara la fiscalía y ahora vamos a escuchar a la defensoría a partir de esta notificación del decreto de inicio de un juicio, ¿no? Del debate oral. Gracias, doctora. Gracias, Roxana. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Me voy a sumar a los agradecimientos que ya han hecho el doctor Mecena y el doctor Viltes, a la Asociación de Magistrados, a la Escuela de Capacitación Judicial y es muy especialmente a Lucía, que fue quien me convocó y me dio la oportunidad de contar la experiencia desde la Defensoría de Jujuy. Un poco compartiendo lo que, no es que lo que ha dicho el doctor Viltes de la Fiscalía, creo que uno de los grandes cambios que ha tenido, al menos en lo que era antes la organización de la defensa pública y cómo cambió con la implementación del nuevo código, es que el debate no se empieza a preparar cuando nos llega la notificación del debate, sino que el caso se empieza a preparar desde el día 1, desde que uno le llega asignado el asistido y mantiene la entrevista y ahí ya va definiendo si va a ser un caso que va a ser pasible de alguna salida alternativa, de algún sobreseimiento, pero no solo, si bien son pocos los que se ha reducido mucho la cantidad de casos que llegan a juicio, no todo es que se soluciona por abreviado, se aplica mucho criterio de oportunidad, también se resuelven casi siempre en la IPP o en la investigación penal preparatoria, sobreseimientos, por nulidades, o sea que lo que llega, sí es cierto, es lo más complejo o en lo que hay planteos más novedosos, o a veces simplemente que cada uno está muy afianzado en su postura y no se puede llegar a un acuerdo entre las partes. En lo que hace a la defensa, nosotros desde el día 1, generalmente, y lo que hace a la preparación de los testigos, al menos en los casos que van a ir a juicio, que es una facultad que tiene la defensa, que es de armar su legajo, generalmente ya las declaraciones previas las tomamos desde la etapa de IPP. Generalmente se cita a todos los testigos civiles, se cita, o al menos en lo que es mi experiencia personal, obviamente cada defensor tiene su metodología de trabajo y su sistema. En lo personal, trato, cuando sé que un caso va a juicio, y más allá de que también trato de mantenerme muy actualizada y pido en forma constante cómo están los avances y qué es lo que va pasando en el legajo fiscal, porque si bien la defensa no tiene la obligación de pasarle nada de lo que haya en su legajo a la fiscalía sí tiene la obligación de pasar absolutamente todo lo que haya en el legajo. Incluso tiene la obligación de pasar aquellos elementos de cargo que ha recolectado y que a lo mejor no le favorecen y sí pueden llegar a favorecer a la defensa, porque se rige por un principio de objetividad. Como toda esta parte de entrevistas, tanto de lo que es prevención, de lo que es testigos civiles, más toda aquella prueba que uno ya fue gestionando durante la IPP, en lo que hace a la defensa material o al desarrollo de la defensa material del imputado, generalmente cuando ya llegamos a la instancia de juicio, la preparación se cierne más a lo mejor en temas administrativos, al menos desde el punto de vista de la defensa, porque ya cuando llegamos a la audiencia antes de la audiencia de control de acusación, cuando la Fiscalía presenta la acusación y ofrece su prueba, nosotros generalmente solicitamos ya en ese momento, revisamos muy a conciencia lo que es el ofrecimiento de prueba, corroboramos que nosotros tengamos completo el legajo de investigación fiscal, es decir, que lo que esté traducido en el ofrecimiento de prueba, nosotros tengamos todo. Generalmente nunca hemos tenido problema, al menos en la jurisdicción de Jujuy, siempre la Fiscalía nos comparte todo. Y entonces, una vez que ya nos llega la fecha, ya pasamos por el filtro del control de acusación, ya hicimos las convenciones probatorias, ya tenemos el auto de apertura y nos fijan la fecha, básicamente no es que empezamos a trabajar desde ahí o que hay una preparación inicial, sino que nos centramos en esto, en ver qué testigos tenemos, cómo los citamos, citarlos, explicarles que van a ser citados a juicio. Quizá la gestión que hacemos desde la defensa no es tanto, difiere, al menos en lo que comentó el doctor Viltes, porque nosotros lo que nos centramos es
en explicarle a los testigos que van a ser citados, más o menos en qué consiste la metodología de audiencia. Generalmente yo al menos trato que todos los testigos sean citados de manera presencial. Creo que es mucho más eficaz el valor que tiene o cómo pueden transmitir el testigo su testimonio en la sede del tribunal, en presencia del tribunal, ya sea unipersonal o colegiado, que me parece se advierten muchas más cuestiones que a lo mejor cuando se hacen vía de conexiones remotas. Obviamente hay casos en que es imposible traerlos. Hay veces uno tiene casos que hay testigos que están en Córdoba, en otras provincias o en lugares muy lejanos y también que por razones funcionales no pueden concurrir, y bueno, ahí sí lo hacemos de vía remota. En cuanto a cómo nos organizamos con la oficina judicial, quizá cuando recién se implementó los primeros juicios, sí, a lo mejor no solíamos tener tanto diálogo con la Fiscalía. A lo largo de estos años de experiencia, creo que lo que más se puede resaltar y que es esencial para llevar adelante un buen juicio y que cada una de las partes se pueda concentrar en su función, en su teoría del caso y en lograr llevar el convencimiento que uno quiere que tenga el tribunal y poder presentar bien su caso, es tener un buen diálogo con la Fiscalía. Nosotros generalmente, antes hacíamos le pedíamos a la oficina judicial las audiencias estas preliminares para definir cosas, orden de los testigos, cómo se iban a citar. Esto ahora muchas veces, o al menos en mi caso, yo lo suelo ya consensuar o lo charlamos con la Fiscalía, cuántos testigos más o menos vamos a citar, a qué testigos van a citar, cuestión que se puedan ir preparando los interrogatorios o contrainterrogatorios, y eso después también obviamente se conversa con la oficina judicial para más o menos ir definiendo cuántos testigos van a ir por juicio. En los primeros a lo mejor nos pasaban todos los testigos de una y uno citaba a todos para el día que iniciaba el debate, que se sabía que era materialmente imposible que declaren todos, y también hay que tener en cuenta que generalmente los testigos tienen trabajos, tienen familias, entonces se trata de organizar para que ya sepamos en qué fecha específica, en principio, le tocaría a los testigos concurrir. Lo que sí yo he hecho en varios de los casos que he tenido con la Fiscalía, y que también he hecho la Fiscalía, si bien a lo mejor se calcula que puede haber 3, 4 testigos por audiencia, siempre se citan o se le avisa a un testigo por si falta o no puede concargar algún testigo para no tener que suspender la audiencia y poder avanzar en los demás testimonios. En lo que es temas de notificaciones, sí es cierto, cada una de las partes es la que tiene a su cargo la responsabilidad de citar a los testigos. Aquí a lo mejor se puede llegar a presentar una cuestión de desigualdad de armas en lo que es Fiscalía y lo que es defensas, no tanto defensa pública, porque la defensa pública, por el artículo 42, generalmente citamos a los testigos de la misma forma que lo hace Fiscalía. Le mandamos un oficio o un pedido concreto a lo que es Gendarmería o Policía Federal o Policía de la provincia, según donde resida el testigo, y nos notifica. Eso es algo que generalmente a lo que los abogados particulares no pueden acceder, y no siempre tienen, hay veces que hay testigos que sí efectivamente ellos los conocen y más o menos los pueden citar por WhatsApp o por una llamada telefónica o hacerles una notificación y que lo citen, pero hay otros testigos, como a veces puede pasar con las fuerzas de seguridad, que les resulta bastante más difícil a lo mejor lograr las citaciones. Que eso uno a veces lo advierte en los planteos que hacen cuando toca ir a un juicio donde hay defensa pública y defensa particular, y ahí se advierte las diferentes dificultades que suelen presentar, digamos, las defensas, según sea defensa pública o defensa particular. Que eso sí creo que a lo mejor debe ser un tema que debiera ser revisado o ver qué opciones se le dan, porque, digamos, las partes en el proceso no somos solo la Fiscalía y la defensa oficial, sino también están las defensas particulares. Básicamente, nosotros, bueno, citamos, coordinamos, conversamos mucho. Lo que sí hacemos cuando tenemos la fecha de debate, y esto también es otro obstáculo que a veces vemos, tanto defensa pública, a lo mejor los particulares,
Acá lo que es esencial para mí es, yo suelo ir en forma presencial a las audiencias, me gusta que el imputado esté en forma presencial en las audiencias, creo que es mucho lo que se está jugando nuestro asistido cuando decide ir a un debate, y lo que estamos teniendo a veces problemas en el último tiempo, que no lo teníamos antes, es por ejemplo en la posibilidad de los traslados y en la posibilidad de poder tener las entrevistas y explicarle bien y también analizar si le conviene declarar, si no le conviene declarar, y explicarle bien cómo va a ser el paso del debate, porque no muchas veces, especialmente nosotros con el NOA, porque los demás penales que están acá en Jujuy no ponen reparos, uno pide un traslado, el juez lo autoriza y te los traen, y a veces eso dificulta bastante el derecho de defensa, porque hay muchas cuestiones y que a lo mejor exceden, y esto que se inicia, que si bien uno ya arrancó con la preparación del debate desde un inicio, obviamente en esta etapa que uno ya tiene una fecha límite en el que va a decir, bueno, tal día tengo que estar en debate, tal día tengo que hacerme el acto de apertura, tal día va a prestar declaración el testigo que yo ofrecí o voy a tener que llevar adelante el contrainterrogatorio, es importante, hay muchas veces que se necesita el dato concreto del imputado, que te puede decir esto fue así, no fue así, y reforzar. Y eso sí, en el último tiempo, al menos cuando tenemos detenidos en lo que es el complejo de Güemes, que queda en Salta y nosotros estamos en Jujuy, sí a veces entorpece o dificulta bastante lo que es el derecho de defensa. En lo que hace a la citación y preparación de los testigos, generalmente nosotros nos focalizamos como para decidir si vamos a citar o no el testigo. Generalmente ya durante la IPP hemos tomado las declaraciones previas, no es que los volvemos a citar o o le tomamos la declaración en esta etapa. Generalmente los testigos que proponemos es porque ya nos hemos entrevistado y ya hemos tenido su declaración previamente, así hemos podido valorar para el ofrecimiento de pruebas si realmente se justifica su citación o no, o la propuesta de ellos o no, es sí explicarles la metodología de la audiencia, porque no todos los testigos que uno presenta a juicio son personas que instruidas o personas que conocen cómo es el desarrollo de un debate. Quizá cuando citamos a un testigo que es un asistente social, un psicólogo que integra los equipos, o cuando es personal de las fuerzas de seguridad, o cuando son peritos, ellos ya están más acostumbrados y ya saben cómo es la dinámica de la audiencia y no le causa tanto estrés como le puede causar a un particular que a lo mejor, como ya te vio una vez cuando fue a tomar la declaración previa, se siente, cuando uno hace una pregunta, lo primero que hace es voltear la cabeza para verte a quién le está preguntando y se le llama la atención porque generalmente se le responde al tribunal, no se le responde ni al defensor ni a la parte, y eso que parecen temas menores generalmente son cuestiones que estresan a los peritos y a lo mejor se puede frustrar una buena declaración por el estado de nerviosismo que puede llegar a generar. Lo otro que también tratamos cuando de explicarle la metodología, es explicarle que uno va a tratar de hacer preguntas claras en un vocabulario accesible, que ellos puedan entender lo que uno les va a preguntar, y también ponerles en su conocimiento que en caso de que no entiendan o no sepan algo, que eso lo pueden decir. Si alguien le hace una pregunta y no la entienden, que no tengan temor a decir no entendí, por favor explíquemela de nuevo, o si hay algo que se le pregunte y no sabe, que digamos que no es que tienen que contestar por contestar, eso más o menos es la preparación que nosotros damos a los testigos en esta etapa previa. No es hacerle el interrogatorio o tomarle la declaración, ni decirle más o menos qué le pueden preguntar o no, porque generalmente uno ya los ha citado o ya les ha tomado la declaración durante el IPP, sino básicamente que entiendan y estén tranquilos de lo que hace a cómo se desarrolla la audiencia. Obviamente hay testigos que no hace falta, sí muchas veces, especialmente cuando hay pericias telefónicas extensas, sí muchas veces se cita a los peritos porque hay cuestiones que uno a lo mejor no entienden para que nos expliquen cómo es la metodología de extracción o cómo de esa manera uno sí tener más facilidades y saber qué preguntar. En esta etapa básicamente en lo que hace a la oficina judicial y la citación de los testigos y ver cómo se va a ordenar la audiencia,
nosotros solemos tener bastante una conversación fluida, tanto con Fiscalía y Oficina Judicial, y en lo que es la etapa previa, bueno, básicamente es reforzar lo que ya tenemos de antes, y a lo mejor sí concentrarnos en conocer exhaustivamente el legajo de investigación fiscal para poder concentrarnos en probar nuestra teoría del caso y poder armar buenos contrainterrogatorios. Doctora, muy clara, creo que nos ha quedado de ambas partes, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, el trabajo previo que hacen con los testigos, que eso es fundamental y tiene relación con lo que nos decía el doctor Mecena, que hay que presentar la lista de testigos en cada audiencia, y eso amerita de las partes llevar adelante una estrategia de presentación, que eso lo han referido tanto la Defensa como la Fiscalía, de qué testigo voy a presentar primero, qué quiero causar en el tribunal y qué impacto quiero tener. Entonces eso amerita un trabajo en equipo de cada uno, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, previo a pasar esta lista de testigos a la oficina judicial en cada audiencia. Bueno, han sido muy claros en cuanto al inicio y en cuanto a la organización de los equipos de trabajo, tanto en la oficina judicial como en la Fiscalía y como en la Defensa, en lo que es la preparación del inicio del juicio. Así que ahora nos queda algo tan importante como son los alegatos de apertura, que es donde las partes van a presentar su teoría del caso ante el tribunal. Y acá le quiero preguntar en primer lugar al doctor Mecena, que él está desde el lado del tribunal, que está con los jueces, al lado de los jueces, si nos puede indicar qué es lo que esperan los jueces cuando las partes hacen su presentación del caso en el alegato de apertura. Muchas gracias. No te podemos escuchar todavía, Federico. A ver. Bueno, pasamos si querés a la Fiscalía, ¿te parece? Hasta que soluciones el problema del micrófono. Me habilite. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, gracias Roxana. Obviamente esto estaría bueno que lo diga el doctor Batule, pero voy a tratar de, como no está de expositor él, lo voy a decir yo. Antes de comenzar, sé que estamos cortos con los tiempos, pero quería precisar algunas cosas que tanto mencionó Jorge como María Victoria, en particular en el tema de la citación de los testigos. Por supuesto, cuando hay defensores particulares que tienen algún inconveniente con la citación de los testigos, desde el Ministerio Público Fiscal se le presta una colaboración o desde la propia oficina judicial. Siempre se trata de garantizar de que ellos puedan traer sus testigos. Y para eso articulamos y mantenemos contacto permanente tanto con abogados particulares como con abogados del Ministerio Público de la Defensa, que como dijiste no tienen este problema por lo general. Y otro aspecto que también estuvo muy bueno, que nos marcó Jorge, el tema de la prueba. Nosotros como oficina judicial, si bien el 281 nos indica que recibiremos las pruebas que van a ser producidas durante el debate, lo cierto es que eso se modificó, en particular por el tema de lo que hace a la custodia de los bienes secuestrados, como la Fiscalía es quien los tiene, quien tiene un protocolo y un esquema de resguardo de los bienes secuestrados, a fin de que esa cadena no se rompa, mantenemos no recibimos elementos de prueba nosotros, salvo algunos documentos, que eso sí después se cargan ante una eventual impugnación. Así que bueno, esos dos aspectos quería aclarar. Bueno, ¿qué se espera de un alegato de apertura? Bueno, es un adelanto de una película, ¿no? Lo que se busca es que las partes, al momento de formular su alegato, nos den un anticipo. Entiendo que los jueces están esperando un anticipo de cuál es su teoría del caso, qué es lo que van a traer a debatir durante todo este juicio, y que hagan un anticipo, no una producción de pruebas, sino una referencia de qué prueba va a ser de utilidad o pertinencia para demostrar o acreditar esos puntos que van a ser centrales de la teoría del caso. Entonces, en definitiva, el alegato de apertura es una promesa
¿sí? Una promesa que tiene que despertar la atención del tribunal, tiene que ser algo sobrio, conciso, con claridad, una promesa de una prueba que va a dar testimonio de ese hecho que se anticipa que se va a querer probar y fundamentalmente que sea claro, ¿no? Que el juez no pierda la atención en lo que ustedes, tanto la fiscalía como la defensa, van a anticipar. Yo siempre insisto, lo que yo noto es que eh, una cuestión que es central, no hay cuestiones ocultas en juicio, o sea, lo que voy es, no tiene que haber sorpresas para la otra parte, ¿sí? Esto es algo, por el principio de buena fe y por la contradicción, siempre tiene que la otra parte saber y tener también claridad de qué es lo que espera de la fiscalía y la defensa, un poco ahí sí juega a su favor, que tiene esta posibilidad de hacer una defensa pasiva, o sea, no tiene tanta la obligación de evidenciar qué es, cómo va a defenderse, pero sí la fiscalía. ¿Sí? Yo creo que la fiscalía tiene, por lo que represente, por las facultades que tiene, sí de ser muy claro y explícito en qué y cómo va a llevar adelante ese juicio, que sería como un anticipo tanto para la atención del tribunal y por supuesto para la defensa y para el imputado que tiene que ejercer su derecho de defensa, porque yo creo que la fiscalía, en estas palabras iniciales o en este alegato de apertura, depende, cada uno le da el nombre que mejor le parezca, lo cierto es que es un anticipo de qué lo van a acusar, o sea que no solamente el tribunal le va a servir este alegato de apertura, sino también al imputado y a la defensa, por supuesto, para ejercer de forma más efectiva esa labor. Así que creo que esos son los rasgos que tiene que tener un alegato de apertura. Lo contrario a eso sería que sea poco claro, excesivamente largo, impreciso, que promete algo que después no se va a aprobar. O sea, eso sería la contracara de un mal alegato de apertura y que en definitiva termina no solamente perjudicándola a la parte que lo hace de esta forma incorrecta, sino también en particular al buen desarrollo del juicio. Como dijo Victoria, acá se está discutiendo cosas muy trascendentes. La fiscalía tiene el principio, si bien sabemos que ellos son los que acusan y tienen la titularidad de la acción penal, pero también los rige el principio de objetividad, con lo cual tienen que llevar adelante su trabajo con mucha transparencia, porque en definitiva son los que tienen todos los recursos que les da el Estado para llevar adelante el impulso de la acción. Esto ya es una apreciación mía, ¿no? Pero creo que eso hace también una buena litigación. Por lo tanto, creo que por ahí va lo que hace un buen alegato de apertura. Por supuesto, Victoria y Jorge serán mucho más elocuentes con este tema porque son los que saben. Federico. Y bueno, vamos a ir al doctor Vilte para que nos comente cómo prepara, cómo estructura el Ministerio Público Fiscal, un fiscal, su alegato de apertura en esta primera audiencia. Gracias, Roxy, nuevamente. Creo que el alegato de apertura, al menos desde mi experiencia, de lo que he podido conversar, ¿no?, con otros compañeros, es uno de los actos procesales más difíciles, porque puede tener consecuencias jurídicas importantes que las defensas y los jueces nos pueden facturar, porque básicamente, si no haces un alegato de apertura lo suficientemente completo, podrían decir que no acusaste por ciertas circunstancias y que la defensa no se pudo sorprender y que en el alegato de clausura lo estás sorprendiendo. Entonces, yo creo que el alegato de apertura tiende a completar en cierta forma la pieza acusatoria. Entonces, es un acto muy trascendente y es uno de los actos más difíciles. ¿Por qué? Porque vos tenés que, cuando iniciás el alegato de apertura o cuando lo estás preparando, mejor dicho, te pones a pensar ¿cuándo es suficiente? Es decir, te generan dos preguntas o dos interrogantes. ¿Cuándo el alegato de apertura es suficiente para poder tenerlo por completo y no me traiga aparejado consecuencias jurídicas que me las pueden facturar al final? Y también esto tomar lo que decía Federico, de qué manera no sobreabundar, digamos, porque tampoco
el alegato de apertura es un alegato de clausura. Vos la valoración de toda la prueba, de todo lo que pasó, lo haces al final. Entonces, el alegato de apertura tiene esa complejidad y esa complejidad va a venir dado por otro elemento nuevo, es que en el anterior sistema no hacías alegato de apertura. En el anterior sistema, el juicio iniciaba con la lectura del 346, que lo hacía el secretario, entonces no había modelos para copiar, y en los alegatos de clausura sí existían en el Código Procesal Penal Mixto, con lo cual vos así, si participaste en alegatos de clausura del Código Viejo, si tenías una experiencia, cierta cancha de lo que fuiste, cómo captar la atención de los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la particularidad que va a tener el alegato de apertura. Son dos interrogantes, es que a su vez pueden resultar contradictorios, es decir, plantearse cuánto es suficiente, pero si ese es suficiente no es mucho, ¿sí? Como primer punto. Y después lo otro, para los auxiliares fiscales, en el público hay auxiliares fiscales, los auxiliares fiscales pueden hacer alegatos de apertura, pero también hay que ser cuidadosos respecto a los alegatos de apertura. ¿Por qué? Porque los límites de los alegatos de apertura del auxiliar fiscal lo da el fiscal en la audiencia, en la acusación. Entonces, eso también hay que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque uno va al juicio, vas con tu fiscal, me voy con Pato Vidal sentado al lado, hago el alegato de apertura. Para el auxiliar fiscal tiene una doble presión, aunque no te lo haces, aunque no lo siente uno, se crea la doble presión, porque vos tenés que captar la atención del juez, estar atento a lo que te dice la defensa, la atenta mirada del imputado para que entienda, y tu fiscal de distrito también mirándote ahí, entonces es una cuádruple presión, ¿no? Entonces, los auxiliares fiscales es tener en cuenta esa particularidad, que los límites los marca la acusación, y tener en cuenta esa consideración particular. Para responder la pregunta, esta pregunta que yo le digo que en cierta forma es hasta contradictoria, porque nunca sabes cuándo es suficiente y cuándo es mucho, vos lo podemos tratar desde 3 puntos, digamos. El primero, yo te digo lo que me dice la norma, ¿sí? Lo puedo tratar de lo que me dice la doctrina, y te lo puedo tratar de lo que nos ha ido enseñando la práctica, ¿sí? Yo lo puedo enfocar de 3 puntos esa pregunta. Si yo digo de la norma, lo que me marca el 294, me ciño en una exposición de carácter técnica que satisfaga lo que me dice el 294. Y el 294 te dice explicar la acusación, ¿sí? El verbo que utiliza es explicar. Explicar la acusación de modo que comprenda 3 circunstancias. Hecho, prueba, calificación legal. Hecho, prueba, calificación legal. Eso es lo mínimo que me está exigiendo el Código Procesal Penal Federal para que ese alegato de apertura tenga la suficiencia necesaria, que no me traiga aparejada consecuencias jurídicas. Si yo te lo abordo desde el punto de vista de la doctrina, te tomo lo que me dice Fede, es un adelanto de una película, ¿sí? Es un adelanto, es un avant-premier, pero ese avant-premier vuelvo a hacer las siguientes consideraciones. Ese avant-premier, ese adelanto de la película, tiene que tener en cuenta que tiene que tratar de ser ordenado, que el fin es tratar de convencerlo a los jueces. No, nunca debemos perder de vista esto. El que tiene que captar la información con claridad respecto a lo que estamos acusando es el juez y las partes. No hablo para mí, no hablo para el público, sino hablo para poder captar la atención de los jueces. En este punto, me acuerdo de uno de los, creo que fue el primer alegato de apertura, lo hago justamente ante el tribunal del doctor Batul, en los nervios de ser el primer alegato de apertura, y me acuerdo que en ese entonces estaba el doctor Fleming, juez de años, de mucha experiencia, y yo pensé que la estaba descosiendo en el alegato de apertura. Me mira el doctor Fleming y me dice: doctor, ¿hacia dónde corre? Entonces, esa es también otras consideraciones a tener, es de qué forma tratar de hacerle llegar la información al juez lo suficientemente clara, de no hacer lineal la presentación de la información, para que los detalles puntuales, repitiéndolo 1, 2, 3 veces, llegue con claridad a la mente de los jueces, porque en definitiva esa va a ser la información que va a guiar todo el transcurso de las entrevistas, y va a ser los puntapiés, los lineamientos iniciales para nuestro alegato de clausura.
Y desde el punto de vista de la práctica, desde el punto de vista de la práctica, lo que nos ha enseñado la experiencia es principal. Puede parecer una verdad de perogrullo, pero siempre está bueno recordarlo. En el alegato en el alegato de apertura, entiendo, ¿sí? Entiendo que no hay que dejarlo librado a la improvisación, ¿sí? Por más que uno crea en sus cualidades de exposición, por más que uno crea en su dote de retórica y de oralidad, la improvisación puede costar caro porque hay ciertos detalles sobre los cuales, vinculado a la exposición del hecho, y volvemos en lo que nos decían los viejos procesalistas, digamos, la imputación tiene que tener lugar, hora, y en el caso nosotros llevamos casos de narcotráfico de estupefaciente organizado, la cantidad del estupefaciente y el rol que tenía el rol que tenían los imputados que estamos llevando al debate dentro de la organización, sucintamente expuesta, ¿sí? Sucintamente expuesta. Eso es importante. Después, en cuanto a la prueba, no es necesario, no es necesario indicarle a los jueces toda la prueba, sino que más bien es adelantarle a los jueces sobre cuál va a ser la prueba que sí o sí le tiene que prestar atención. ¿Sí? Que sí o sí que le tiene que prestar atención. Esa prueba normalmente es sobre la cual, esa prueba o esa entrevista es aquella en la cual va a comenzar el debate luego de nuestro alegato de apertura, ¿sí? Porque le dijimos a los jueces en el debate, préstele atención a fulanito de tal. Apenas terminas vos con esa información fresca, lo estás llevando a fulanito de tal para que les ponga al juez todos los detalles de tu caso que normalmente lo adelantaste en el alegato de apertura. Por una cuestión de estrategia, nosotros lo hacemos de ese modo. Después, también tener en cuenta las formas en las cuales la mente humana capta la información, ¿sí? Van a ver, digamos, que hay mentes que captan anécdotas, hay mentes que captan números y hay mentes que captan vivencias, en definitiva. En el alegato de apertura, aunque sea sucintamente, tener en cuenta estas consideraciones para lograr captar la atención de los jueces. Una vivencia, un número, ¿sí? O una anécdota, porque en definitiva eso lo va introduciendo al caso que nosotros nos estamos presentando. Pero con la siguiente consideración, esa idea o esa vivencia que uno que va a proponer transitar el debate y presentarlo en el alegato de apertura, la tenés que probar, ¿sí? La tenés que probar durante el debate, porque si no, eso también te lo pueden facturar la defensa o los jueces al momento de su alegato final o al momento de resolver la cuestión. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso justo en el Tribunal 1, donde trabaja Federico, que se llamaba bombardeo de droga en Anta. Era un caso donde llevamos 7 imputados, la droga la habían bombardeado en avioneta. Y comenzamos el alegato de apertura bajo esto para captar la atención. Este es un caso de bombardeo de estupefacientes, acá 7 imputados, 400 kilogramos de cocaína, y ustedes al final del debate van a ver que esa droga fue bombardeada, que esa droga fue recogida por los imputados y que de esa manera se secuestró por la fuerza de seguridad. Ese era el caso. Los jueces, y uno fue una puñalada en el corazón, comenzaron diciendo y resolviendo el fiscal nos adelantó en el alegato de clausura que este era un juicio de bombardeo, y durante el debate no vi una sola avioneta. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Paréntesis, lo dimos vuelta en casación. Lo dimos vuelta en casación. En casación nos dijeron, era un caso de avioneta. Así que, bueno, en ese punto, pero tener en cuenta esta consideración. Adelantarle entonces la prueba es hacer foco, no es poner la prueba de manera lineal, ¿sí? No es poner la prueba de lineal. Y después va el tercer punto que nosotros hacemos, es también captarle la atención a los jueces en el siguiente punto, de decirle, señores jueces, hay ciertas cuestiones sobre las cuales ustedes no van a tener que agotar su esfuerzo, realizar un esfuerzo mental porque no vamos a discutir. Entonces, esto también es importante porque los jueces perciben que vamos a ir a discutir sobre lo que verdad o que realmente las partes no pudieron ponerse de acuerdo. Existieron convenciones probatorias, eso hace que los jueces perciban, me parece, que el juicio que estamos llevando es un juicio más depurado, más pensado respecto a la prueba que estamos yendo a presentar, ¿sí? Mencionar a los jueces también si hubo o no acuerdos parciales, ¿sí? Desde el punto de vista de la Fiscalía,
a nosotros nos parece importante, hay acuerdos plenos parciales, no estamos yendo con todos los imputados, sino con respecto a determinados imputados, y acá yo creo que es una cuestión muy personal porque te puede traer aparejadas muchas facturas, sobre todo por parte de la defensa, es lo siguiente, y analizar y preguntarse si es conveniente adelantarle en tu alegato de apertura a los jueces cuál crees vos como Ministerio Público va a ser la estrategia de la defensa. ¿Sí? Entonces, yo le conté mis casos y la defensa intentará deslindar la responsabilidad de Pepito porque justo ese día, a esa hora, se encontraba en el lugar donde se secuestró 423 kilogramos y él se encontraba ahí porque era solamente el sereno del galpón donde se encuentra la droga. Ojo, ¿sí? Si vos transitaste durante toda una investigación penal preparatoria en las audiencias previas al juicio, esa teoría del caso fue así, bueno, sí, yo sí me animaría, digamos, a plantearlo. Pero si no estás seguro o no estás aventurado, quizás le das un puntapié a la defensa para que pueda ir por el otro lado y facturártelo, en definitiva, al momento del alegato de clausura. Eso es como estrategia del litigio al momento del alegato de clausura, tiene sus pros, ¿sí? Tiene sus pros porque te adelantás al movimiento de ajedrez que podría realizar la defensa, pero si no es así, lógicamente te trae más desventajas que ventajas. Y por último, ¿sí? Y por último, la práctica, que es lo que nos he enseñado también, al final, señalar siempre, tener apuntado calificación y participación legal de lo que vos vas a poder acreditar al momento de finalizar el debate. ¿Qué es lo que me enseñado? Reitero, ¿qué es lo que aprendimos? No hablar rápido, ¿sí? No hablar rápido. Los silencios, la importancia de los silencios en un alegato de clausura, muchas veces dicen más que la propia palabra, ¿sí? El valor del silencio, el valor de la palabra no hablada, muchas veces en los momentos justos capta más la atención que una argumentación locuaz. Evitar latiguillos, ¿sí? Me parece muy importante en la práctica de esto evitar ciertos latiguillos porque en definitiva terminan introduciendo y desluciendo la presentación de tu caso. Después la práctica también lo que nos ha enseñado es, como el alegato de apertura es un acto trascendental, con consecuencias importantes, nosotros siempre tenemos un esquema de alegato de apertura y tu equipo de trabajo te va apuntando, ¿sí? Que vaya apuntando, que hayas dicho todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que no pueden faltar en tu alegato de apertura. No hay que confiarse en la mente, ¿sí? No hay que confiarse en la mente, en la tensión, en los nerviosismos, etcétera. Puede faltar algún dato que no lo estás diciendo en tu alegato de apertura y es preferible tan solo con mirar, digamos, a la persona que te está apuntando, ya te dice si está todo, te faltó algo, te apunta en un papelito, faltó esto, y vos lo podés subsanar ahí en ese alegato de apertura antes de poder finalizarlo. Entonces, esos son los puntos que quería ofrecerles para tener en cuenta al momento de preparar el alegato. Gracias, doctor Viltes, muy claro en cuanto a la preparación del alegato de apertura por parte del fiscal, del Ministerio Público Fiscal, y la importancia, ¿no? Y cómo nos limitamos y el cuidado que tenemos que tener al momento de hacer el alegato de apertura y no prometer cosas como lo señaló el doctor, que no vamos a poder probar después en juicio, que eso va a tener un gran costo para la Fiscalía. Bueno, ahora la vamos a escuchar a la defensora, a la doctora Nájer, para que del otro lado nos diga cómo se prepara la defensa para esta audiencia de presentación de su teoría del caso con el alegato de apertura. Lo escuchamos, doctora. Gracias. Bueno, coincido con el doctor Viltes que las exigencias que tiene el alegato de apertura para lo que es fiscalía y querella difiere enormemente con la exigencia que tiene el alegato de apertura para la defensa. En lo que es el Ministerio Público, sí o sí tiene que estar clara, expuesta cuál es la acusación, los hechos,
la prueba, porque es a través de ese alegato de apertura que el tribunal toma conocimiento de qué va a versar el juicio y qué es lo que busca el Ministerio Público Fiscal. En lo que hace al alegato de la defensa, en realidad no tenemos una estructura tan específica, porque en realidad, según el tipo de estrategia o cuál sea la teoría del caso de la defensa, en base a eso es como uno va a ir estructurando el alegato de apertura. Si uno tiene una estrategia o una teoría del caso activa que implica introducir una versión nueva de los hechos o algo, o algunas circunstancias nuevas que a lo mejor puede cambiar o decir, los hechos no fueron como lo está planteando la Fiscalía, fueron de esta manera, entiendo que el alegato de apertura tiene que ser muy claro en que, si bien al menos en lo que hace a la defensa, nosotros siempre tratamos de que sean cortos, sencillos, o sea, nunca son tan extensos, salvo que el caso lo amerite, tiene que quedar muy en claro, si estamos haciendo una defensa activa, que el tribunal tome conocimiento. Nosotros vamos a plantear que los hechos fueron de otra manera, lo vamos a plantear a través de estos testimonios o de esta prueba, y que quede bien en claro la idea central. Es como a veces se habla del eslogan o del título, pero que quede en claro en la mente del tribunal qué es lo nuevo que uno va a plantear. Pero lo cierto es que cuando uno va desde la defensa, no todos los casos, si bien generalmente cuando llegamos a instancia de juicio es porque son casos complejos, no siempre uno tiene la estrategia no implica una defensa tan activa o introducir una teoría del caso novedosa o algo nuevo. Muchas veces es cuestionar o plantearle al tribunal que la Fiscalía no tiene un caso como lo sostiene y que uno va básicamente a atacar o a cercenar la prueba en la que la Fiscalía entiende que tiene un caso sólido y la defensa no. Hay veces que uno va a juicio porque es una defensa material, es algo que lo ha querido hacer el imputado, más allá de que no tiene la defensa muchos elementos también para ir a juicio, pero creo que no hay una estructura fija en cómo presentar el alegato de la defensa, porque va a variar cómo se presente y lo que se plantea en base a cuál es la estrategia del caso. Sí, en todos los casos tiene que ser bastante claro, bastante concreto, no muy extenso, y en lo que uno quiera, ya sea porque está introduciendo un tema nuevo o porque va a decir, a ver, la Fiscalía no tiene un caso, decir, préstenle atención a tales testigos o a tales pruebas de la Fiscalía, y nosotros vamos a demostrar que esto o de estas conclusiones no se puede llegar a la solución o al resultado que pretende la Fiscalía. Eso sí creo que tiene que quedar bien concreto. Otro tema que también es cierto, la defensa no tiene la obligación de hacer un alegato de apertura. Generalmente desde la defensa pública es como que sentimos, o en la práctica siempre hacemos alegatos de apertura, nos pasa muchas veces en juicios donde van defensas particulares, que cuando se lo invita al defensor particular a hacer el alegato de apertura, dice ahora no lo voy a decir, mi teoría del caso la voy a ir exponiendo y va a surgir después de la prueba, y si bien a veces a uno le choca, me ha pasado estar en juicios con abogados particulares que así lo han hecho, y finalmente han obtenido buenos resultados también. Lo que a veces se discute o se plantea, y creo que no debiera ser así, cuando la defensa, que no tiene la obligación de hacer un alegato de apertura, no lo hace, muchas veces se pretende que como no ejerció una facultad que tiene, porque no es una obligación, es como cuando el imputado declara o no declara, muchas veces se pretende en algunos casos cercenar la posibilidad que tenga la defensa de interrogar a los testigos o los contrainterrogatorios. En ese sentido, creo que al no ser obligatorio para la defensa presentar su caso, más allá que generalmente nosotros sí lo creemos que es conveniente porque es una manera de llamar la atención y decirle al tribunal, necesitamos que se concentren en estos puntos. El que no se haya hecho no podría impedir el pleno ejercicio del derecho de defensa, porque si no es como que se lo estuviera sancionando porque no ejerció una facultad que tiene cuando no es una obligación. Coincido con el doctor Viltes en que en general, y con el doctor Mecena, que los alegatos de apertura tienen que ser concretos, concisos, claros. Uno está presentando el caso, tiene que ser
en forma hipotética, porque no podemos hacer afirmaciones, porque todavía la prueba no se produjo, en donde a lo mejor uno tiene que reforzar y ya ser más contundentes una vez que ya se ha producido todas las pruebas, que es en el alegato de apertura, pero que en esta instancia es sembrar en el tribunal esa inquietud. A ver, nos está planteando que la Fiscalía no tiene un caso sólido y nos está diciendo que prestemos atención a tales pruebas, o nos está diciendo los casos fueron de otra manera y nos está planteando en estas pruebas que van a determinar o van a probar su postura. Creo que en esta introducción no creo que pase tanto, y esto obviamente es una cuestión que decide cada defensor, en atacar a lo mejor o profundizar en la Fiscalía va a decir o la defensa va a decir, sino en concentrarse en qué testigos, en qué elementos de prueba nosotros queremos que el tribunal le preste atención. Creo que eso es lo esencial para el alegato de apertura. Alertar al tribunal, porque generalmente pasan muchos testigos, generalmente hay muchas pruebas. No todos los testigos son igual de importantes, no todos los testigos aportan cuestiones trascendentes al juicio, y sí que entonces ya de antemano el tribunal sepa en qué testigos, al menos desde la teoría de la defensa, puede residir un cambio de visión de la solución que está planteando la Fiscalía. No sé, eso creo que es básicamente en cómo enfocamos desde la defensa, o al menos desde mi parte, cada uno quizá lo hace de otra manera, pero me parece que se gana más siendo concreto y sencillo en esta instancia de alegato de apertura, que a lo mejor haciendo alegatos extensos que hacen que en definitiva se pierda la atención del tribunal, que es lo que uno no quiere. Doctora, muy clara en cuanto a la postura de la defensa de este acto procesal tan importante como es el alegato de apertura. Los invitamos a que realicen en el chat preguntas que quieran hacer a los disertantes. Acá tenemos una pregunta que, a ver, sí, se la hago para el doctor Viltes. Sí, esta la expresó Guillermo, si un alegato de apertura de causas complejas suelen utilizar apoyos gráficos como presentaciones en PowerPoint o esquemas de la organización criminal para simplificar la comprensión del alegato. En algunos casos, sí, en algunos casos hemos utilizado presentaciones, pero con la siguiente particularidad: no se tiene que convertir en el actor central de tu exposición, ¿sí? Entonces, eso es un recurso de apoyo, que no puede tener errores, con lo cual el control sobre lo que estás presentando tiene que ser absoluto, no puede haber una diferencia entre lo que estás presentando en el Power y lo que vayas a decir respecto a lo que estás oralizando. Entonces, lo hemos utilizado en algunas circunstancias, hemos valorado por qué circunstancias lo teníamos que analizar, todo depende en definitiva de la casuística del caso. Gracias, doctor Viltes. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta que haya quedado para los disertantes? Bueno, mientras vamos viendo el foro, le vamos a hacer unas preguntas de cierre a cada uno de los expositores. Vamos a comenzar por el doctor Mecena. Me gustaría preguntarle cuál cree que es el desafío de acá en adelante que se presenta para las oficinas judiciales en cuanto a las gestiones que tienen que hacer en el juicio, durante el trámite del debate y el juicio oral. Gracias, Roxana. Bueno, voy a plantear un desafío que tenemos nosotros como oficina judicial. Nosotros en Salta, en particular, Salta y Jujuy, las oficinas judiciales se generaron o se gestaron a través de un trabajo conjunto entre los secretarios, con un apoyo por parte de los jueces. No tiene una estructura de cargos definida como sería la revisión y garantía, sino que
los secretarios asumimos las funciones, tratamos de organizar a través del protocolo de trabajo que nos dio la Cámara Federal de Casación. El caso de Salta es un caso distinto a lo que pasa en las otras jurisdicciones en donde se aplicó, con lo cual nosotros podemos plantearnos como un desafío, bueno, estructurar estas oficinas judiciales con nombres, con funciones específicas. Funciona como producto de los funcionarios y los empleados en forma coordinada. Tuvimos esta capacidad de amoldarnos y dar una respuesta a un sistema que al principio no preveía que iba a tener una actuación prácticamente inmediata la Oficina Judicial de Juicio. Sin embargo, a los pocos meses de implementado el código, la situación fue distinta. En septiembre, si no mal recuerdo, ya teníamos una primera carpeta judicial para darle trámite en juicio. Hay acordadas de casación que nos dan una estructura, pero que todavía esos cargos específicos no fueron materializados. Entonces, en concreto, creo que no se visibiliza el trabajo que hacemos funcionarios y empleados en dar respuesta a una oficina judicial. Muchos creen que no hay una oficina judicial de juicio, y sí lo hay gente que trabaja para dar esa respuesta. A veces eso no se nota producto de esto, de que no están determinadas o delimitadas las funciones como puede ocurrir en garantía y revisión. Roxana, Jorge, Lucía pueden dar fe de que hay una oficina que da respuesta. Ustedes cuando llegan a juicio tienen personas que trabajan en cooperación y en conjunto con ustedes para que ustedes puedan llegar a un juicio y los jueces estén sentados y exponer su caso. Es un trabajo muy difícil, pero lo logramos a partir de mucho esfuerzo, de algo muy artesanal, porque esa sería la palabra, con la cual dimos respuesta a un sistema que nos exigía algo, con lo cual el desafío un poco es ese. Yo entiendo que las otras jurisdicciones no lo van a tener a esto, ya de hecho, como les dije, Santa Fe, Mendoza, ya tienen una estructura distinta, bajo un esquema de trabajo parecido al nuestro, porque nosotros permanentemente evacuamos consulta de las otras jurisdicciones, cómo trabajamos como oficina judicial de juicio y ejecución de sentencia, porque eso engloba nuestro trabajo también, ya que nuestro trabajo está a la vista, pero a la vez es como que no queda muy en claro quién es un subdirector o un director o un coordinador, cuando todos de una u otra manera hacemos ese trabajo. Entonces, yo creo que eso es un poco un desafío que tenemos nosotros en esta jurisdicción, darle un marco de oficina judicial definiendo roles. Es una estructura fundamental en la organización y en el funcionamiento de este sistema. No me quiero imaginar lo que va a hacer cuando salga la ley por jurados. La oficina judicial ahí va a tener otro rol muy importante también, porque entiendo, por lo menos viendo cómo se organizan las provincias, las oficinas judiciales son las que llevan registro, las que van armando estos grupos de personas que van a ser jurados el día de mañana, con lo cual vamos a tener que tener más estructura para poder dar respuesta a este desafío. Pero me quedo con la parte buena, que es un poco lo que decía al inicio. Entiendo que no personalizando, sino en todos los secretarios del TOF 1, del TOF 2, del Tribunal de Jujuy, la gente de ejecución, todos nos dimos cuenta de un esquema de trabajo, estructuramos algo, los jueces nos dieron un apoyo para poder llevar adelante esto, nos permitieron también tener un esquema de trabajo, nos dieron esa libertad para poder organizarnos y dio un buen resultado, sumado también a la gente de la Oficina Judicial de Casación, que siempre fue un apoyo, un constante diálogo que nos permitió también abordar con protocolos de trabajo, dándonos facilidades de organización. Pero bueno, creo que por ahí va el desafío que tenemos nosotros, que un poco lo llevo a consideración de los que nos están escuchando y que bueno, entiendo que no van a tener ese desafío. Pero fundamentalmente es
La eficiencia, la cooperación, el diálogo constante con todos los operadores, con jueces, con fiscales, con defensores. Nosotros como oficina judicial gestionamos, prestamos colaboración y tratamos de que el trabajo de ustedes, el de los jueces y el de todos aquellos que van a tener que estar en una audiencia, sea mucho más fácil. Somos ese soporte administrativo, por supuesto, no jurisdiccional, y tenemos un rol, considero que el código le dio un rol muy importante a las oficinas judiciales, así que un poco va por ahí lo que quiero explicar, expresar en relación a este tema. Doctor Mecena, así es fundamental el rol de la oficina judicial y vemos el trabajo, las partes, vemos el trabajo diariamente de ustedes y que se pueden hacer las audiencias gracias al trabajo que hay detrás, es un gran trabajo en la oficina judicial. Bueno, ahora le invitamos al doctor Viltes a que también desde su experiencia pueda dar un consejo a los operadores que se encuentran conectados en función de lo que ha transitado estos 6 años del sistema acusatorio y de su experiencia. En este momento donde nos encontramos, ¿no? En una implementación de carácter progresiva y donde hay una preocupación de parte de los actores respecto a la efectividad del sistema acusatorio, sobre todo en investigaciones de casos complejos y cómo esto se transita en la etapa del debate oral, creo que la jurisdicción de Salta y Jujuy, a través de los fiscales, de los jueces, de los defensores, han demostrado que efectivamente llegan a juicio, llegan a debate casos que son complejos, ¿sí? Que el sistema acusatorio da respuesta de ello, con lo cual el desafío que nosotros tenemos es tratar de intensificar y pulir, en definitiva, las estrategias que como Ministerio Público Fiscal nos permiten llevar a juicio eh, estos tipos de casos, ¿sí? Recientemente la Procuración General de la Nación, en el junio del 2025, corregime Roxy, sacó una resolución donde insta a los fiscales, en definitiva, a definir estrategias, a afinar el lápiz, más que a definir, porque ya estaba definido, eso está definido por convenciones internacionales, de definir estrategias para perseguir el crimen organizado. Y eso hace que el debate cobre otra importancia, porque el debate para la sociedad, no lo debemos olvidar, que se transforma en una instancia de reparación, ¿no? El debate lo concebimos en definitiva como una instancia de reparación y en definitiva la respuesta que tiene la sociedad de qué es lo que se encuentra haciendo el Ministerio Público Fiscal, ni más ni menos, y los diferentes actores que forman parte del sistema de justicia criminal. Entonces yo creo que ese es el principal desafío para los ministerios públicos fiscales. Nos obliga también a coordinar, ¿sí? A coordinar las investigaciones penales con los ministerios públicos provinciales, las instancias de coordinación deben surgir en definitiva también en los marcos de los juicios. ¿Por qué? Porque en definitiva a la sociedad no les interesa si son órganos provinciales o federales lo que ponen fin al delito, sino que lo importante es que se haga. Eso es como segundo punto. Y tercer punto, en esto de la coordinación, es tratar, ¿sí?, que de trabajar con las oficinas judiciales ciertas cuestiones que vayan mejorando, en definitiva, el tránsito del desarrollo de los debates. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la existencia de programas de distorsión de voz por parte de las oficinas judiciales, la posibilidad de que existan oficinas adecuadas donde las víctimas o los testigos de identidad reservada no tengan contacto con los imputados, la existencia de protocolos también, protocolos para resguardar la seguridad de los jueces, la seguridad de los fiscales, la seguridad de las defensas. Yo creo que también ese es un punto que tenemos que trabajar sobre esta circunstancia. Cada vez los debates van llevando a otros tipos de casos más complejos,
más vinculados a crímenes organizados, entonces hay que tomar estos recaudos de seguridad. Y por el último, también en este trabajo en coordinación, me parece que podríamos mejorar en los medios audiovisuales que en definitiva se utilizan en las salas de audiencia para garantizar que los imputados perciban todo lo que está transitando en la audiencia, si es que salen de manera virtual, para que los jueces vean en definitiva todo lo que se les está exhibiendo y todo lo que están escuchando, y también para el mejor desarrollo de la labor y de las estrategias que llevan a cabo las defensas. Entonces, me parece que desde mi humilde opinión y desde esta poca experiencia, me parece que tenemos que transitar por estos canales al menos. Gracias. Muchas gracias, doctor Vilches. Ahora le escuchamos a la doctora Nájer. También le pedimos un consejo para los operadores que están presentes en base a su experiencia transitada estos 6 años de acusatorio. Comparto lo que dijo el doctor Mecena, que creo que es necesario, ya llevamos varios años del Código Procesal Penal Federal en Jujuy, y que se reorganice adecuadamente la oficina judicial de juicio, la de ejecución, también la oficina de notificaciones que está prevista en el Código, y en realidad son ellos los que tanto en Salta como en Jujuy lo que hacen todo, y la verdad que trabajan muy bien. Nosotros nunca hemos tenido problemas. Yo he trabajado más con la Oficina Judicial de Juicio de Jujuy, pero el esfuerzo, el empeño y cómo buscan solucionar todo es notable, y creo que sí debiera estar organizado como lo establece el código. También comparto mucho lo que dijo el doctor Vilte. Creo que el desafío que tenemos como partes es, y que lo hemos ido aprendiendo, la cantidad de juicios o tipo de juicios que llegaban en los primeros años a los que llegan ahora a juicio, se ha concentrado mucho en juicios que realmente son casos que ameritan llegar en juicio, y a veces a lo mejor pulir criterios y ver, ir actualizándonos y ver qué casos a lo mejor llegamos a juicio y podrían haber terminado de otra manera. En lo que hace a lo mejor como desafío de la defensa, y que no sé si es tanto en la etapa de juicio, pero tiene un poco que ver con los soportes que mencionaba recién el doctor Viltes desde la defensa, muchas veces, y en la necesidad de armar nuestros legajos, lo que yo creo que nos faltaría y haría que a lo mejor podríamos recabar legajos de defensa incluso más completos, es tener equipos de investigación propios. Nosotros dependemos muchas veces para hacer las gestiones y las investigaciones, no muchas veces, siempre, de la colaboración de las fuerzas de seguridad. Si uno quiere ir a hacer una investigación de campo, no tenemos un equipo propio que sea de la defensa, sino que se pide colaboración. Generalmente tratamos que la colaboración, si en el procedimiento intervino Gendarmería, la haga Policía Federal y viceversa, pero entiendo que así como se fueron armando equipos con peritos, con psicólogos, con asistentes sociales, con peritos médicos, una cuestión pendiente que tenemos es poder tener investigadores propios, porque hay veces que lo hacemos los defensores o los auxiliares, de ir y acercarnos a un lugar a pedir filmaciones, o de ir y hacer un reconocimiento del lugar, a ver si no había cámaras, si hay viviendas, si hay comercio, y ver si hay cámaras, y poder aportar, especialmente cuando de la entrevista que hemos tenido con nuestras asistidas nos dicen las cosas no pasaron así, pero ¿cómo lo demuestro? Porque lo que dice Gendarmería se hace pública y yo no tengo cómo acreditarlo, y esas muchas veces lo hemos podido lograr y son gestiones que hacemos nosotros, pero hay lugares que a lo mejor son más riesgosos y uno no se puede jugar a ser el investigador privado, sino que sería bueno contar también en lo que es la estructura de la defensa con investigadores propios. Doctora, bueno, agradecerles a los 3 Roxy, expositores. Sí, Roxy, ahí veo que Gustavo está haciendo una pregunta que es justo para proponer, así que a ver, le pido responder. Gustavo, dale. gracias por tu pregunta. Específicamente, la concepción que tiene la Procurar es que la narcocriminalidad va vinculada a delitos conexos, y de la resolución de creación de la Procurar, nosotros tenemos 4 enfoques que nos permiten abordar los casos desde el inicio de esa forma. Entonces, nosotros tenemos
un enfoque interjurisdiccional del fenómeno del narcotráfico, tenemos un enfoque de carácter patrimonial, que es para tratar de determinar, en definitiva, qué hacen con el dinero las organizaciones narcocriminales, tenemos un enfoque de precursores químicos, un enfoque de corrupción y un enfoque de ascenso en la determinación de la responsabilidad de los eslabones superiores que intervienen en la cadena de tráfico. Entonces, lógicamente, nosotros trabajamos bajo esos enfoques que nos van guiando nuestros inicios de los casos y que ahora está fortalecido por esta resolución de la Procuración General de la Nación que salió en julio, donde básicamente insta a todos los fiscales a trabajar sobre los enfoques para la persecución de delito que da la Convención de Palermo y las otras convenciones asociadas a la prevención, sanción y erradicación de ciertos fenómenos criminales. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, doctor Vilte. Bueno, agradecer a los tres expositores, han sido muy claros en el tema este de inicio del juicio oral, del debate. Agradecerles a toda su participación, al doctor Batule, que un honor que haya estado conectado, juez del Tribunal Oral. Y bueno, invitarlos a nuestro próximo encuentro, que es el día jueves 21 de agosto, en el que se va a tratar el tema de juicio, producción de pruebas, cómo introducir las evidencias, casos y experiencias particulares, el examen directo y contraexamen de los testigos, objeciones, así que va a estar muy interesante. Vamos a contar con la participación como disertantes de la doctora Diana Snope, que ella es jueza del Tribunal Oral de Salta, el doctor Marcos Romero, que es fiscal federal de Orán, la doctora Julieta Lutaif, que es defensora oficial de Orán, y Mauro Lopardo, que es de Defensoría General de la Nación. Así que los esperamos todos para el próximo encuentro. Muchísimas gracias por conectarse y por su participación y hasta el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.